Amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona, sean todos muy bienvenidos a este nuevo devocional que tendremos hoy día domingo ya 14 de febrero del año 2021. Quiero que cada uno, deseo de todo corazón, esté pasando un buen día, que junto a sus seres amados también estén disfrutando de las bendiciones del Señor y muy especialmente hoy que es el Día del Señor. Vamos a dar entonces inicio a nuestro devocional en forma inmediata leyendo la palabra del Señor y lo haremos en el libro a los Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante y lo vamos a hacer poniéndonos de pie, escuchando solemnemente o leyendo ustedes también en sus hogares, siguiendo la lectura en sus propias Biblias, y lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis amadas y amados hermanos, es para mí un motivo maravilloso en esta mañana el poder dirigirme a cada uno de ustedes en sus hogares con la bendición de poder compartir este nuevo devocional, devocional dominical, donde esperamos que, como siempre, Dios pueda hablar a nuestras vidas. Hemos tenido una semana en donde hemos estado orando por diversas peticiones, muy especialmente por nuestra hermanita Arielita, la hija de nuestra hermana Sandra y de nuestro hermano Carlos, a quienes le mandamos un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo en el Señor, junto a mi esposa y a todas mis hermanas y hermanos de nuestra congregación, porque están en nuestros corazones y también en nuestras oraciones ante el Señor. Pedimos por Arielita para que el Señor dirija a los médicos que le atienden y pronto puedan también hacer todo lo que sea necesario para su pronta recuperación. Estamos orando también por nuestra hermana Febe, nuestra hermana Ruth de Madrid, que se encuentran ellas en la ciudad de Viña del Mar, en Chile, para que el Señor les ayude, les guarde, sea con ellas también. Están pasando un duro y difícil momento, pero sabemos que al lado de nuestro Dios todas las cosas ayudan a bien a los que le aman a Él. Dios sea con ella y les mandamos un cariñoso abrazo
ellas también siempre agradecen la oración y el apoyo de nuestros hermanos en Pamplona. Y estamos orando también por una familia que está sufriendo el duelo. Ya el día viernes en nuestra reunión que tuvimos, nuestra reunión online, ¿verdad? Donde pudimos conversar como congregación, poder darnos nuestros saludos, poder compartir un momento. Allí pedimos la oración por este matrimonio de hermanos chilenos que están pasando el duelo luego de un accidente, en conformidad a la petición que hizo también nuestro pastor el día viernes. Bueno, pedimos al Señor por ellos, por nuestros hermanos, para que el Señor sea con ellos también. Y en este día domingo, por todos nosotros, para que el Señor siga obrando en medio de esta ciudad de Pamplona, siga guardando a mis hermanas en Francia, a mi hermana Norita allá en Bilbao, y a cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestra hermana Leonor, nuestro hermano Javier, nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Zulma, nuestra hermana Sandra, nuestro hermano Carlos, sus hijas, nuestra hermana Ani, nuestra hermana Soledad, nuestra hermana Clarita, nuestras hermanas también de Nicaragua, allí donde ellas se encuentren, sea el Señor con ellas. Nuestra hermana Janet, nuestro hermano Leo, me he venido aquí al barrio más cercano y a todos nuestros hermanos y hermanas allá en Francia, nuestra hermana Micaela, nuestra hermana Carol, para que el Señor también sea con ella. Y todos y cada uno, y si me olvido de alguno, ustedes me perdonarán, pero el Señor sea con cada uno de ellos y con quienes puedan ver este devocional, esperando sea de bendición para nuestras vidas. Hemos querido también, no solamente los domingos, estudiar o que el Señor nos hable a través de una palabra que a lo mejor el Señor haya escogido, sino que también hemos deseado ir estudiando, mirando el libro de los Hechos. Y en este día domingo vamos a mirar ahora el capítulo número 2 del libro de los Hechos, pero poderoso Dios, que a través de este pequeño devocional donde vamos a escudriñar en estos versos, Dios tenga un mensaje o una respuesta para cada uno de nosotros, de ustedes, que no hay duda Dios conoce nuestra necesidad. Cuando uno mira estos versos que hemos leído, que son bastantes, 13 versículos hemos leído, usted encuentra la historia de aquellos 120 discípulos del Señor, que luego de que Él, en el capítulo 1 veíamos, fue el Señor ascendido a los cielos, ellos se quedaron en la ciudad de Jerusalén, conforme a la instrucción del Señor Jesucristo, cuando Él claramente les habló de la promesa del Padre, diciéndoles que para que ellos pudiesen recibir esta promesa, era necesario que se quedaran en la ciudad de Jerusalén. Usted lo puede releer en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Estos 120 están cumpliendo con ese compromiso con el Señor, ese mandato del Señor, quedaos en Jerusalén. Y ellos no están allí por casualidad, sino que en la santa voluntad del Señor, ellos están esperando la promesa. Y es así como ocurre algo portentoso, algo maravilloso, algo inesperado. Ya hemos dicho que el libro de los Hechos, en el capítulo 1, es la continuidad de lo que fueron los evangelistas. Y es así como, por ejemplo, cuando usted mira cómo el escritor del libro Los Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, el médico amado, él da continuidad a San Mateo cuando Mateo habla de la resurrección en sus últimas palabras, y Lucas le da continuidad a la resurrección mostrándonos al Cristo resucitado. Le da continuidad a Marcos cuando habla también sobre la ascensión, que fue el último sermón que vimos acerca de los Hechos el domingo antepasado, donde veíamos cómo el Señor fue elevado a los cielos conforme a las últimas palabras de San Marcos. Luego en el libro San Lucas, del propio escritor de los Hechos, él nos habla sobre la promesa del Espíritu Santo en sus últimos capítulos, y aquí en este capítulo, en el capítulo 2 especialmente, vemos el cumplimiento de esta promesa y que fue recordada por el Señor ya en el capítulo 1. Usted lo podrá recordar cuando hablamos en el domingo antepasado, cuando el Señor les habló que recibirían un poder
cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y me refiero al versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la promesa que el Señor le dio. Entonces, esto que vimos en el capítulo 1, ahora en el libro de los Hechos empieza a cumplirse ya en el capítulo 2. Y cuando vemos el capítulo 2, este capítulo puede ser fácilmente dividido en dos partes. Y hoy día nosotros hemos leído la primera parte, porque desde el versículo 1 al versículo 13 usted puede ver el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa del Señor, dada en el capítulo 1. Pero también, si usted continúa desde el versículo 14 al 47, podrá ver la primera predicación del apóstol Pedro, haciendo defensa de lo que ocurrió en el capítulo 2, en los primeros 13 versículos. En este escenario, ¿cuál es el escenario? Ya decíamos, hay 120 discípulos que están allí en Jerusalén, en un lugar llamado el Aposento Alto. En un lugar, allí están ellos adorando al Señor. En el día de Pentecostés, dice aquí el versículo que hemos leído, en el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés para los judíos, para los israelitas, era una fiesta solemne, una de las 3 principales fiestas del pueblo hebreo. Ya podemos ver como una de las fiestas más importantes, la fiesta de la Pascua, las fiestas, por ejemplo, de los panes, ¿verdad? Pero esta fiesta de Pentecostés era una fiesta que seguía a la fiesta que tenía relación con los frutos de la tierra, con la actividad agrícola, donde nosotros podemos ver que terminada esa fiesta de la entrega de las ofrendas del pueblo a Dios y ofrendas que traían de los frutos que le habían surgido en el año. Ellos guardaban de los frutos que Dios les daba de la tierra y de eso ofrendaban lo mejor a Dios y también ofrendaban algunos panecillos. En fin, había toda una formalidad. Esto usted lo puede leer en el libro del Levítico y muy especialmente en el capítulo 23 de Levítico usted puede ver cómo aparece la señalización de lo que sería la fiesta del Pentecostés. Y allí el Señor le da la instrucción a Moisés que 50 días después de terminada la fiesta en donde se entregan los frutos de la tierra, le habla de 7 semanas, y 7 semanas son 7 días por semana, 7 por 7 son 49 días, y luego le dice al día siguiente, claramente, ya ahí está mostrando de los 50 días, en el Levítico capítulo 23. Dice, y contaréis desde ese día al día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreceréis la ofrenda, las gavillas, 7 semanas cumplidas, es decir, 49 días. Y contaréis un día más, es decir, 50 días, se lo dice claramente, entonces ofreceréis, y escuche bien, dice el nuevo grano a Jehová. El nuevo grano a Jehová. Ya la fiesta anterior, era una fiesta donde ellos entregaban lo mejor de lo que habían cosechado en el año. Pero a los 50 días tenían que traer a Dios el nuevo grano. Es decir, aquel grano, aquella semilla que estaba siendo sembrada para la nueva cosecha. Hablaba de un nuevo tiempo, un nuevo año de cosecha. Ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y le dice claramente, en el capítulo 23 de Levítico, en el verso 17 en adelante, que de vuestras habitaciones también traeréis 2 panes para ofrenda a Dios, para ofrenda mecida, dice, que serán, le da algunas recomendaciones de la era de flor de harina, dice cocidos, y llama la atención, porque siempre Dios le hablaba de los panes sin levadura, pero aquí le dice cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Entonces le dice claramente que serán el grano nuevo, el día de Pentecostés, grano nuevo, y luego le dice primicias para Jehová, 2 panecillos,
pero hechos con levadura. Hermanos amados, y esto es muy simbólico, porque los judíos desde la ley de Moisés, conforme a esta enseñanza, vivieron el día de Pentecostés todos los años, hasta el cumplimiento de este momento. Sagradamente se reunían en Jerusalén para cumplir con esta ley. Entonces, los judíos, independientemente del país en donde vivían, sea Egipto, hubiera sido a lo mejor alguna ciudad de Grecia, de Roma, del África, donde estaban esparcidos, ellos el día de Pentecostés viajaban a Jerusalén. Y cuando llegaban a Jerusalén a poder festejar la fiesta de Pentecostés, ellos traían estas nuevas primicias, estos panes con levadura y también el nuevo grano a Jehová. Pero fue en este contexto, en este escenario, donde la ciudad de Jerusalén no está viviendo días cualquiera, está viviendo una fiesta y está llena Jerusalén. Entonces imagínense la ciudad de Jerusalén donde está llena de judíos que venían de diferentes partes del mundo. Ya no estaban solamente los que vivían en ella, sino que de diferentes aldeas, de diferentes ciudades, diferentes pueblos vecinos y también de naciones vecinas y de alejadas naciones habían venido judíos a Jerusalén. Entonces Dios elige este día, el día maravilloso para cumplir una promesa grande, que era el derramamiento del Espíritu Santo. Y no lo elige como cualquier día, sino que lo elige con el propósito de que allí estuvieran estos otros judíos que habían nacido en otros países, que se habían criado con otras lenguas, que hablaban en otros idiomas, para que fueran testigos, como usted ha leído, ha escuchado, sean testigos de lo maravilloso que ocurrió en este día con estos 120. Por eso que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, esta fiesta, estaban los 120, estaban todos unánimes juntos. Y aquí se inicia un nuevo tiempo para Dios. Decíamos que el día de Pentecostés era un nuevo año, una nueva cosecha, un nuevo grano, las primicias. Y esto significa lo que ocurre en el capítulo 2, de que se inicia un nuevo tiempo para la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque se está dando origen a la iglesia. Está naciendo, está viendo un parto espiritual. Está dándose lugar al nacimiento de lo que hoy conocemos como la iglesia de Dios, como el nuevo pueblo de Dios. Y aquí aparecen estos dos panecillos. Por un lado, el pan, que era el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, y aquí aparece este nuevo pan para Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Pero son hechos con levadura. Esto muestra de que hay, obviamente, imperfección. Sin embargo, Dios los toma como primicias para Él. Y ya veremos, cuando estudiemos la próxima porción de este capítulo, cuáles son esas primicias. Pero lo interesante es que nace una nueva etapa. Primicias para Dios, porque en este capítulo yace con estos 120 que usted ve acá, personas que estaban reunidas, dice, unánime juntos en el aposento alto, son los primeros que son llenos del Espíritu Santo, primicias. Y también 3.000 hombres se convirtieron en este día, creyeron en el Evangelio, y estos también son primicias para el Señor. Hubo un levantamiento entonces de un nuevo pan, un levantamiento de un nuevo pueblo, una nueva etapa en la evangelización. Es el tiempo de la evangelización, es el tiempo de la gracia, es el tiempo del evangelio. Ya no es el tiempo de la ley, de ese pan que comían, pero que era en sí misma, siendo perfecta, no salvaba a nadie, sino más bien ahora el mundo tendría un nuevo pan que comer, un pan que traería vida y salvación para todo aquel que cree. Ya Jesús el Señor a sus discípulos en una oportunidad en San Juan 20, versículo 22, dice la palabra que Él había soplado sobre sus discípulos y les dijo simplemente, recibid el Espíritu Santo. Y ellos eran portadores de la persona del Espíritu Santo, ellos lo habían recibido. Y claramente entendemos esto, y el Señor sopló sobre ellos, porque la misma palabra espíritu en el hebreo tiene un origen que significa viento, soplo. Jesús sopló sobre ellos. San Juan 20, recibid el Espíritu Santo, le dijo.
Y esto me hace acordar, dado que el Espíritu es vida, el Espíritu es un soplo, es viento, al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Porque allí dice la Biblia que Dios, habiendo ya creado al hombre del barro, lo vio que era un cuerpo sin vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Se acuerda usted? Dice Génesis 2:7, sopló sobre él. Y cuando sopló sobre el hombre que era solamente un cuerpo muerto, inerte, se levantó como un ser viviente. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué estamos ya diciendo aquí? Estamos diciendo que si no es por el Espíritu Santo, el creer en Dios no podría ser acompañado. Este creer no podría ir acompañado de todo lo que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo. La entrega de dones, la entrega de ministerios, la entrega de poder y de derramamiento. Vamos a ver esto, cómo se ha ido dando en la historia. Si miramos en los textos que hemos leído, el Espíritu Santo unifica. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos tenían el Espíritu Santo en su vida, estaban todos unánimes juntos. Imposible no haber estado unidos, ¿verdad? Si no era por el Espíritu Santo. Y a la vez, imposible estar unidos si no fuera por el Espíritu Santo. Aquí se enfatiza la palabra unánime, porque ellos podrían haber estado juntos, pero no unidos. ¿Cuántas veces las personas están juntas pero no están unidas? Pero aquí estaban juntos y estaban unánimes juntos. Como lo dice el Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, pero dice en armonía, en la unanimidad del Espíritu. Y dice la palabra que hemos leído, y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. Un estruendo es como un gran ruido, es como si vinieran relámpagos. Un estruendo como de viento recio. Recio significa fuerte, vigoroso, tormentoso. Vino como un viento recio. Lo que vino sobre ellos no era un viento, sino que entiéndase bien, vino del cielo un estruendo. Eso es lo que vino sobre ellos. No vino un viento, sino vino un estruendo. Como viento, es decir, lo compara con un viento recio, poderoso, tormentoso. Tan tormentoso que probablemente muchos lo escucharon y les llamó la atención. Y es por eso que muchos fueron a ver qué había sucedido allí. Y dice aquí que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban sentados, no sabemos si están descansando, ya habían orado, a lo mejor estaban cantando, no sabemos, pero lo maravilloso es que estaban unánimes juntos. Y esto es lo que Dios hace cuando una iglesia está unánime junto. Empiezan a suceder cosas maravillosas. El Espíritu Santo, y dice, oyeron un estruendo, no hay duda que escucharon un estruendo. Fue posiblemente oído por muchos, no solo los 120. Luego dice la palabra, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No es que se hayan aparecido, no está hablando acá de lenguas como idioma, entiéndase que se aparecieron, es decir, ellos tuvieron señal, visión, ellos vieron como lenguas, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas. Lenguas se les aparecieron. Ellos no las tenían a la vista, pero se les aparecieron. Esto no quiere decir que la escucharon, sino que se les aparecieron, es decir, tiene relación con el acto de ver, de mirar. Fue una visión, ellos vieron lenguas, pero no se habla de lenguas de órgano, sino lenguas como de fuego. Usted sabe que cuando hay incendio, uno ve, sobre todo en los campos, lenguas de fuegos, ¿verdad? Y eso es lo que ellos ven, como dice, lenguas como de fuego. Así como dice un estruendo como viento recio, así también dice lenguas repartidas como de fuego, porque eran probablemente luminosas, encendidas, como lámparas, como llamas. Y luego dice, asentándose sobre cada uno de ellos. No se asentó en el conjunto, sino que sobre cada uno de ellos. Y esto demuestra que lo que Dios derramó fue un acto individual primero, ¿verdad? Porque Dios quiere operar en nuestras vidas. Hermano amado, hermana amada, el Espíritu Santo
quiere arreglársela con nosotros en forma individual. Y fueron, dice el verso 4, todos llenos. Y aquí está lo maravilloso. Cuando ocurrieron estas cosas, el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, aquí aparece lo del nuevo idioma, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora esto de lengua ya no habla de estas lenguas como llama, estas llamitas como lengua de fuego, sino que ahora dice que empezaron ellos a hablar en otras lenguas. La palabra lengua es sinónimo de idioma. Empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ellos eran hombres sencillos, hombres humildes, fueron esclavos de sus trabajos, de sus pobrezas. Muchos de ellos pescadores, galileos, hombres sin letras, así lo dice la Biblia. Pero ¿qué sucede? Resulta que ahora los vemos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se apodera de ellos y empiezan a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y en qué idiomas hablaban? Aquí los mismos habitantes en Jerusalén, que eran estos judíos que habían venido, ya dijimos, diferentes ciudades y países, están atónitos, no entendían lo que sucedía. ¿Y cómo es que ellos, que eran galileos, estaban hablando en sus propias lenguas? Cretense y árabe, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Es decir, empezaron a predicar las maravillas de Dios. Empezaron a decir de que Dios era grande. Empezaron a predicar que Dios era poderoso. Empezaron a decir, no hay duda cuántas cosas Dios había hecho en ellos. Y entonces algunos hablaban en griego, otros hablaban en árabe, otros hablaban probablemente a través como los partos, como los medos, como los elamitas, a lo mejor como los que estaban en Capadocia, en el Ponto, en Frigia, en Panfilia, etc. Dios es grande, amados hermanos, y cuando Dios quiere hacer cosas grandes, para Él es sencillo. Tenemos 120 hombres y mujeres, la mayoría galileos, que están hablando en otros idiomas, no aprendidos por la ciencia, no aprendidos a través de lecciones, sino que simplemente lo que el Espíritu Santo derramó sobre ellos. Amados hermanos, quiero decir que en este episodio lo que estamos viendo acá es el cumplimiento de la palabra del Señor. Es el bautismo en el Espíritu Santo de estos primeros hombres y mujeres que formaron la iglesia del Señor. Y el Espíritu Santo, hermanos, derramado sobre ellos, ellos viven la experiencia maravillosa, gracias al bautismo del Espíritu Santo, de ser llenos de Él. Son dos cosas distintas. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero aquí vemos algo que debe ser en nosotros una realidad: ser bautizados y a la vez vivir llenos en el Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, el mismo apóstol nos enseña, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y aquí habla de que la iglesia tiene que ser unánimes como estos hombres, y esta es nuestra tarea hoy, para que podamos vivir tiempos gloriosos como los que vivió la iglesia apostólica, tenemos que estar unidos, tenemos que estar unánimes, y esto es lo que nos enseña estos primeros versículos. ¿Quiere ver usted Pamplona convertida al Señor? Que se conviertan sus amigos, sus compañeros, sus vecinos, los conocidos, aquellos que hoy día lloran, tienen necesidades porque la pandemia le ha generado muchos dolores, angustia, pero necesitamos un poder, el poder del Espíritu Santo. Somos un cuerpo que debemos buscar la unidad, porque por un solo Espíritu dice que todos hemos sido nosotros bautizados en un cuerpo, es decir, en el cuerpo que es la iglesia. No importando lo que somos, si somos judíos, griegos, romanos, decía Pablo, no importa. Todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. Y este cuerpo es el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. La palabra bautismo, que lo que he mencionado, es lo que vivieron ellos, viene del griego que significa baptizo. Y baptizo significa inmersión. Ya lo hemos comentado en algunos estudios anteriores. Inmersión, sumergidos. Ahora, ¿en qué cosa? En el poder, en la tutela del Espíritu Santo. Ellos están siendo sumergidos bajo el dominio del Espíritu y por eso que sus lenguas ya no se mandan solas, simplemente hablan conforme a lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¡Qué maravilloso es esto!
Alabado sea el nombre del Señor. Una nueva identidad se empieza a producir en ellos. Se empiezan a identificar con un nuevo pueblo. Se empiezan a identificar como la iglesia de Cristo. Y ahora ellos podían decir, cada uno de ellos, yo soy parte de Dios. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy parte de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Verdaderamente se cumplía lo de San Juan el Bautista también, cuando allá en Lucas 3:16 Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero tras de mí viene otro, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esto es lo que está sucediendo. Y luego el mismo Señor, aquí en los Hechos 1:8, cuando le dice claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Mire, esto es lo que está sucediendo. Cuando haya venido sobre vosotros, un estruendo que venía desde el cielo, dice, que haya venido sobre vosotros. Mire cómo ellos están siendo sumergidos bajo el dominio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero lo que dijo el Señor, recibiréis poder. Y esto es lo que en esta mañana yo quiero terminar diciendo. Muchas veces en la vida, hermanos, no podemos o no nos sentimos capaces de luchar contra las tribulaciones. No nos sentimos capaces de luchar contra los problemas de la vida. Nos sentimos tan débiles porque pareciera ser que la prueba es tan grande y tan dura. A veces no nos sentimos capaces de predicar el Evangelio, ni siquiera a un niño porque nos da vergüenza, o a lo mejor porque nos da temor. Pero en esta mañana, si tan solo recibiéramos una pequeña porción de este poder glorioso, podríamos ser capaces de predicar a Cristo el Señor, y más de alguno creería en Él. Haríamos lo de Eliseo, el profeta, cuando Elías, su maestro, era un profeta lleno de poder, y Eliseo sabía que Elías se iba a ir a los cielos. Entonces Eliseo pidió para él, para sí mismo, una doble porción de la que había en Elías, su maestro, de su tutor. Esto es lo que la iglesia recibe, una porción gloriosa del poder del Espíritu Santo. En esta oportunidad vemos que Pedro, Juan, Mateo, todos los apóstoles y también los demás discípulos empiezan a recibir una experiencia que es el bautismo en el Espíritu, que los hace ser llenos de poder. Reciben un poder maravilloso. Y este poder los hace vivir la experiencia de ser bautizados, fundidos en la idea, en la identidad de ser ahora el pueblo de Dios, de ser la iglesia de Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Efesios 5, quiero terminar con esta reflexión, les enseña lo que es la iglesia de Cristo, les enseña, le dice que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y así como la cabeza fue levantada, Cristo fue levantado de la sepultura, resucitado, esto aseguraba que la cabeza al ser levantada, el cuerpo también se levantará juntamente con la cabeza. Es como cuando usted en la mañana se levanta cada día. El hecho de que su cabeza se levante asegura que el cuerpo también se levantará. De la manera que Cristo fue levantado de la tumba fría, así también esto asegura que nosotros somos levantados de nuestra condición y ahora llenos por el Espíritu Santo somos vivificados como iglesia de Cristo. Pablo les dice a la iglesia en Efesios capítulo 5, porque el marido dice es cabeza de la mujer, así también Cristo, escuche bien, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ahí hay una sujeción nuestra a Él, así también las casadas estén a su marido, dice Él. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, mire, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros, una iglesia santa, maravillosa. Y esto es lo que Dios quería con este grupo de hermanos, con estos apóstoles y con la iglesia del siglo XXI. Una iglesia santa y sin mancha. ¿Cómo lograr esto? Tenemos que pedir
la porción del Espíritu Santo. Porque no podremos llegar a hacer lo que Cristo quiere de nosotros si no tenemos esta llenura del Espíritu Santo. Si usted todavía no siente esta experiencia de haber sido bautizado con el Espíritu, pida que Dios se manifieste a usted, como se manifestó a ellos a través del don de la lengua. A lo mejor a usted se puede manifestar de otra manera, lo puede hacer Dios como Él quiere, porque el Espíritu Santo se manifiesta como Él desea. Aquí se quiso manifestar a través del don de lengua, no porque obligatoriamente debe ser así, es que en este día era necesario. ¿Por qué? Porque había muchos que venían de otras naciones y tenían que ser testigos en este día, porque se convertirían 3.000 personas, 3.000 hombres que al irse a esas naciones y se irían proclamando el Evangelio de nuestro Señor. Serían como verdaderas llamas de fuego también encendidas, que llevarían como llamas, llevarían el fuego de Dios a otras ciudades, pueblos, naciones, y provocarían en aquellos tiempos un incendio maravilloso, sembrando la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo, el apóstol, en el capítulo 12 del libro a los Corintios, primero a los Corintios, dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Así que algún día, hermanos, vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Y Él les dice claramente que antes éramos gentiles y se nos extraviaba llevándonos por distintas formas o maneras a ídolos mudos. Así éramos nosotros. Sin embargo, Él les enseña que a partir de ahora el Espíritu haría de ellos un pueblo que sería dominado por el Espíritu Santo, y vamos a estudiar después cómo repartiría dones para que fueran hombres y mujeres útiles en la obra del Señor. ¿Quiere usted ser un cristiano útil en la obra del Señor? ¿Le gustaría ser un instrumento en las manos del Señor? Para eso tenemos que ser vasos. No solamente instrumentos así como creyentes nada más, yo creo en Cristo, no, sino que siempre, lo hemos dicho, debemos aspirar a más, a ser vasos en las manos de este alfarero que es Dios, un alfarero que nos toma, ¿verdad? Como dice el profeta, como un vaso de greda, nos empieza a dar forma, y cuando ya estamos hechos como ese vaso, Él deposita sobre nosotros su contenido. ¿Cuál es el contenido? El poder glorioso del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Esta es la palabra que el Señor nos ha querido dar, el recordar la venida del Espíritu Santo. Y esto que fue una realidad en los apóstoles, en los 120, en estos galileos que fueron llenos del Espíritu Santo, esto también puede ser una realidad de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir en oración. Y tenemos que estar como unánimes, ojalá juntos, pero unánimes, unidos en el Espíritu del Señor. Dios nos bendiga, para el Señor sea la honra y la gloria. Pongámonos de pie para pedir la bendición del Señor. Muy amado Señor, Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado de poder oír tu palabra, este consejo, Señor maravilloso. Qué lindo fuera para nosotros tener todo el tiempo del mundo para poder sumergirnos más y profundizar más en esta enseñanza, pero el tiempo es limitado. Yo te pido, Señor, que estas breves palabras queden grabadas en nuestras vidas, queden grabados en nuestros corazones, especialmente en cualquier hermano o hermana que a lo mejor por primera vez oye esta historia, para que comprenda que verdaderamente lo que tú, Señor Padre, prometiste a través de la promesa del Espíritu Santo, se hizo, Señor, una realidad a los pocos días en que nuestro Señor Jesucristo fue elevado a los cielos. Y esta promesa está vigente para nosotros, Señor. En esta hora derrama tu bendición del cielo sobre cada oyente, hermano, hermana, y que tu Espíritu Santo pueda también ser derramado allí donde cada uno de nosotros estamos en nuestros hogares. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador.
Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y vamos a seguir en un próximo devocional avanzando en el estudio de este libro maravilloso. Que Dios les bendiga, invitados para el próximo domingo. Que el Señor sea con ustedes.